Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Momentos de Sabiduría, la cual este será la parte 46. No te vayas porque lo importante te darás cuenta en el transcurso de este video de ver enseñanzas como la que vamos a tener el día de hoy. Estamos viendo el libro de Proverbios, vamos en el video número 46 y en el libro de Proverbios vamos en el capítulo 16. La importancia porque la palabra del Señor y principalmente al comenzar a leer el libro de Proverbios dice que al leer específicamente este libro de Proverbios vamos a tener sabiduría del Señor teniendo el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero leyendo este libro dejaremos la simpleza, seremos más prudentes, más sabios, tomaremos las cosas más en serio y que no pasan las cosas por pasar, sino tienen un fin común y por algo están pasando. Ni la maldición ni la bendición vienen por casualidad, dice la palabra del Señor. Y vamos a ver cosas porque en realidad nos hemos topado situaciones que muchas veces son hasta lamentables, situaciones que son lamentables donde tan solo aquí en República Dominicana hay unos muchachitos que se han hecho muy virales en las redes sociales y que predican, etcétera, y toda la cosa allí, y ahora ya se dividieron ellos dos, que andaban juntos y le llamaban de perros a los predicadores y de cosas terribles. Bueno, pues uno de ellos, un morenito de ellos, ahora salió en una de sus últimas publicaciones diciendo en defensa de su pastor que él mismo prácticamente lo echaron con la presión que le metieron en esa iglesia, lo echaron para afuera. Y salió huyendo. Él mismo dijo que no aguantaba la presión. Imagínate, Dios es paz, es amor, es bendición. Y meterle presión por la envidia, por los celos, el orgullo, etcétera. Y por ser sectas. Porque lo que caracteriza a una secta es que no hay salvación fuera de ellos. Que si tú no haces lo que ellos tienen marcado en su forma de vestir, hacer, argumentos, liturgia, protocolos, etcétera, etcétera, tú no eres salvo. Fuera de allí tú no eres salvo. Eso es algo terrible. Dios libró a Elías de caer algo así, al profeta Elías, el que hizo bajar fuego del cielo. Él dijo: Señor, yo solamente he quedado, solamente soy tu profeta, yo solo he quedado. Espérate, le dijo la voz del Altísimo, tengo 7,000 que no han doblado rodillas como tú a Baal. 7,000. Y lo más probable es que los 7,000 no solo estaban en la nación de Israel, sino que estaban dispersos alrededor en las demás naciones. Pero Dios ve el corazón, ve la intimidad, donde los ojos humanos no pueden penetrar, donde los oídos humanos no pueden llegar. Ahí va el Espíritu de Dios y ve. Por eso, en el gran día del Padre Celestial habrá muchas sorpresas. A muchos les dirá: no los conozco, a otros sí, entren al reino de los cielos. Este muchacho que te estoy hablando, este morenito de los que se separaron, que son virales en las redes sociales, que tú ya sabes muy bien a quién me refiero. Este muchacho, en defensa de su pastor o su ex pastor, algo así, está diciendo que él está soltero porque su mujer, que está dejado de ella, el ex pastor de este muchachito está dejado de su mujer, están separados. Entonces que él, su ex pastor, no quiere caer en adulterio ni fornicar, sino que está esperando en la promesa que Dios le dio. Fíjate bien, que Dios le dio una palabra profética que se la va a llevar a su presencia a ella, que se la va a llevar, bueno, no dijeron su presencia, dijo que se la va a llevar Dios para él poderse casar. Fíjate qué aberrosidad tan terrible. O sea, primero lo adornan, que Dios se la va a llevar. No dicen su presencia, ¿va? Que Dios se la va a llevar. En pocas palabras, que tiene palabra profética que Dios la va a matar.
¿Para qué? Para que él pueda agarrar otra mujer y pues hacer sus cosas donde dicen y defensa, ya tú sabes. Pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que ellos, que ni siquiera están en la vida íntima, personal de todo ellos, salen y se atreven a decir cosas tan aberrantes como esas, sin importarle de los hijos que tenga esa mujer? O sea, no me importa que queden huérfanos, no me importa que queden ahí al garete, que queden huérfanos. Lo que quiere es que agarrar a otra mujer es el fulano y tiene palabra de parte de Dios que la va a matar. Qué terrible. Y no solamente ese caso que es público, mi hermano, mi amigo, que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos, sino me platicó un hermano a mí de aquí en Santo Domingo, que fue a predicar a unas partes allá en Estados Unidos, y en la familia que lo recibió, donde estuvo ahí hospedado, la anciana de 75 años que estaba ahí, se le tiró en la cama, en una bata, una noche, según platicando con el predicador ahí en su habitación, y le dijo: hermano, yo tengo una promesa de parte del Señor, que Dios me va a matar a mi marido para yo casarme con un joven para que me haga lo que quiera. Fíjate, qué tremendo. No te lo estoy inventando, Estos oídos, todo me lo dijeron detalladamente a mí, aquí en Santo Domingo. Terrible, tremendo. O sea, ¿qué espíritus están escuchando? ¿Qué intimidad? Ya unos ancianos de 75 años, el otro igual, los dos de 75 años, no, todavía que él lo va a matar para agarrar a un joven para que le haga lo que quiera. O sea, y todavía mencionando a Dios, ¿me entiendes? Mencionando a Dios. Y eso, cosas que también nos hemos enterado. Y probablemente tú hasta sabrás más. ¿Te fijas por qué importante es meternos a la palabra del Señor? Para guiarnos en esta vida, para ver y discernir la palabra del Señor y discernir, ¿sí? Cuando viene la inspiración, tiene que ser filtrado a través de las Sagradas Escrituras. Hasta un sueño, una visión, una palabra profética, todo tiene que ir basado en la palabra del Señor escrita. Una mujer en una iglesia se fue testigo donde ella se aferraba con un varón, con un muchacho, no, que iba a ser su esposo y que Dios le dijo que iba a ser su esposo y que Dios le dijo. Pero este joven deseaba, si Dios se lo daba, una esposa, pero realmente que le diera sus propios hijos, porque esta señora pues ya tenía sus hijos grandes, tenía como 3, 4, no sé, hijos grandes, y ya estaba mayor. Pero este joven, si Dios le daba mujer, deseaba tener sus propios hijos y disfrutarla. Entonces, no, a mí no me interesa. Otro hermano habló con ella, porque ella andaba diciéndole lo mismo a muchos. Se metía en todos los ministerios de la iglesia, con los doctores, con los evangelistas, con acá y allá, para estar enamorando. Pero decía que Dios, ella decía que Dios, y la tenían como trabajadora, y muy activa, porque estaba en todos lados metida, trabajando y puntual y pagando Uber para los cultos de las iglesias y pagando todas las entradas de todos los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en una ocasión, sin saber, en un grupo de WhatsApp, que estaban unos hermanos que sabían la situación, que ya había estado enamorando a otros hombres, le dice lo mismo, porque les decía que se soñaba con ellos, que se estaba casando y que hay que orarle al Señor porque se va a hacer su voluntad. Ella soñó que se estaban casando y se tiene que hacer la voluntad de Dios. O sea, ella tomaba que ese sueño venía ya directamente de parte del Señor. Entonces se lo dijo a un hermano de predicador de España, pero este tiene a su esposa. Entonces este hermano, cuando se da cuenta, la llama y le dice: hermana, entonces Dios le dijo de este hermano, cuando este hermano tiene su propia esposa. Fíjate,
Qué tremendo. Y otro caso de un video, que ese sí fue un video que yo vi por ahí, de un predicador, de un profeta, cuando está haciendo la administración, hace llamar a una dama. Y la dama le pregunta, ¿cuál es tu marido? Ese, dice el de la guitarra que está tocando ahí en el altar. Y le dice el predicador, pero tú sabes que ese de la guitarra tiene su esposa y sus hijos. Entonces, ¿cómo va a ser posible? No me interesa. Así se atrevió a decirle al profeta, al predicador, no me interesa que tenga su esposa y sus hijos. Dios me dijo que Él es mi esposo y Él va a ser mi esposo, ¿sí? Porque con esto de los mensajes, como decía el apóstol Pedro, del apóstol Pablo, que muchos malinterpretan las enseñanzas del apóstol Pablo, así muchos han malinterpretado mensajes del día de hoy que sí han ayudado en su momento y ayudan mucho, mensajes de superación, de motivación, de seguir adelante, etcétera. Y ellos lo malinterpretan. No, que yo tengo que luchar por mis sueños y tengo que ver por mis sueños y se va a realizar y esto, y meten a Dios por allí. A esta gente realmente le hace falta los mensajes de arrepentimiento, los mensajes de volvernos al Señor, tal como dice la palabra del Señor. Arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos para que venga del Señor tiempos de paz y de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Esto es algo tremendo. Y vamos a entrar y vamos a pedir a Dios dirección. Comparte este video, velo compartiendo. Quédate hasta el final porque empezamos ya. Vámonos yendo al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 1, y en la parte número 46 de la serie Momentos de Sabiduría. Y vamos a pedirle al precioso Jesús que derrame su Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que sea glorificado el Padre. La gloria es para Él y nosotros podamos ser iluminados con su bendita palabra. Hazlo, gran Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dice el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Proverbios 16. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene del Señor. ¿Cuántos hacen planes? Cuando, fíjate, a mí me recuerda una parábola que mencionó el Señor Jesús de un hombre rico, perdón, donde decía, wow, he acumulado tantos bienes, tengo para vivir el resto de mi vida, ahora sí gózate, ahora sí empieza a viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice, oh necio, dice la palabra del Señor, esta noche vienen a pedir tu alma. Fíjate, planes que haré esto, planes que voy a hacer esto, o porque me veo en la fuerza de la juventud, o porque tengo el dinero, o porque conseguí el dinero, o porque esto, o porque se me facilita hacer aquello, o porque tengo estas ventajas que lo puedo lograr, etcétera. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Por eso, acá más adelante vamos a encontrar donde encomienda al Señor todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus hechos, para que sea dirigido por el Señor y veamos si es su voluntad y estamos alineados en la asignación que tenemos nosotros. Realmente a Dios gloria, y me ha sacudido ahora que Dios nos ha permitido entender más de su bendita palabra, donde nosotros fuimos enviados con una asignación para resolverle la vida a alguien. Ahora entiendo yo muchas cosas. Ahora entiendo por qué cuando me he dado a la palabra del Señor, me he dado en la obra del Señor, me he dado a la caridad, me he dado en bendecir a mi hermano, me he dado en resolverle la vida a alguien de parte del Señor, sí, con los bienes, con las oraciones, con lo que Dios me permite hacerlo. Yo siento la presencia de Dios. Ahora entiendo más por qué la gloria, el cerco, la bendición de Jehová está sobre mi vida.
Desde el interior siento al Espíritu Santo, al Espíritu, su presencia, su gloria manifiesta, los ángeles del Señor alrededor de mí, su sombra, su abrigo, su lugar escondido, donde Él me tiene. Ahora entiendo por qué. Porque hemos sido puestos para resolverle la vida a alguien. Jesús, ¿por qué Jesús está pleno sentado a la diestra de su Padre? Porque Él se dio para salvar la humanidad, para que todo aquel que creamos en Él, que nos rindamos a Él, seamos salvos. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad, qué lástima de aquellos que Dios los puso para resolverle la vida a alguien, a un huérfano, a una viuda, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a ese joven que desea predicar, a ese ministerio que tiene necesidades para avanzar en el reino de Dios y los proyectos que tiene. Y que sigan necesidades personales que tengan los hombres o mujeres, como esas mujeres que satisfacían las necesidades personales de Jesús con sus bienes económicos y de los apóstoles. Esas mujeres se sentían tan plenas que fueron mencionadas en los evangelios y están plasmadas en las Sagradas Escrituras, no solo en estos 2000 años que han transcurrido después que se escribieron, sino por toda la eternidad seguirán plasmadas los nombres de esas mujeres y en el libro de la vida, porque ellas resolvieron la necesidad que tenía Jesús como hombre y los apóstoles de comer, de vestir, de tener para transportarse, de para caridad. ¿Te fijas qué tremendo? Qué hermoso. Pero qué lástima para aquello que Dios los ha indicado hacerlo, como te estoy diciendo, con un hombre, con una mujer de Dios, con un ministerio, con un huérfano, con una viuda, con el papá, con la mamá, etcétera, en aquel ministerio, etcétera, con aquel vagabundo, con aquel ya persona debajo de los parques, de los puentes, etcétera, etcétera. Esto es grandísimo. Algún sobrino, algún abandonado, los menos afortunados. Y desafortunadamente, ellos, con sus hechos de que se retiran y que no lo hacen, le dicen no a Dios para no resolverle la vida a ellos. No, a mí me está costando. Empiezan a sacarle cuentas en la cabeza. ¿Tú crees que no le costó a Jesús? ¿Tú crees que no le costó al Padre? ¿Tú crees que no le está costando al Espíritu Santo? Mas Él se está dando por nosotros para resolvernos la vida. Es más, te está mandando este video para resolverte a ti la vida. Porque encontrarás, la palabra del Señor dice que son vida. Y la vida en abundancia en Jesús nos la da. Entonces, dignos son de lástima aquellos que se retiran, que cierran sus corazones. Pero tristemente la muerte, el despojo, el desalojo y la destrucción los alcanzan a ellos. Porque vivirán con un vacío en su corazón, creyendo que aquí y queriéndolo llenar de acá, de allá. Y no se sentirán plenos. No se sentirán plenos. No se sentirán gozosos, alegres. No estará la presencia de Dios en sus vidas. No lo estará. Qué triste para ellos. Si Dios te indicó hacerlo, y más si tú prometiste y en el momento sentiste, como el apóstol Pedro, no le estás mintiendo de que no lo hiciste, no le estás mintiendo a los hombres. No le estás mintiendo a esos jóvenes predicadores. No le estás mintiendo a tu mamá y a tu papá. Que le dijiste, mamá, papá, si yo agarro ese trabajo, si yo lo logro, si yo termino la universidad, y ahí está el papá y la mamá, o muchas veces la mamá sola, o muchas veces el papá solo, quemándose ahí los lomos, pasando hambre para darle el dinero para la universidad, para mandarlo por allá, para que llegue el momento, que agarre el buen trabajo, para que llegue el momento, para que se gradúan, tienen las entradas económicas. No. Le salen con estas palabras al papá y la mamá: yo no te voy a mantener, yo no te voy a mantener. Así que yo no sé, yo no te voy a resolver la vida. Yo no te voy a mantener. Inmediatamente
Se compran a apartarse a su apartamento, a casarse y de todo, y se olvidan de los viejos, de los padres y de la madre que les resolvieron la vida. Endurecen sus corazones, pero desafortunadamente después con sus hijos lo apagan o en la misma vida. No les va bien, porque dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Entiendes? Y eso es larguísimo, que el Espíritu Santo te siga ministrando. Ananías y Zafira prometieron que la venta que ellos tuvieran de esa herencia la iban a traer para las necesidades que había en el ministerio con el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban predicando la palabra del Señor. Y todos los proyectos que tenían: alimentaban viudas, sí, alimentaban huérfanos, compartían a los hermanos alimentación, etc. Pero ya que vieron el dinero en mano, Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, ya que vieron el dinero en mano, se les hizo mucho. Entonces agarraron una parte ellos y entregaron una. Entonces el apóstol Pedro le dice a Ananías, el hombre le dice: ¿en cuánto vendieron la heredad? En este dinero que te traímos. ¿Por qué permitiste que Satanás envolviera tu corazón? ¿Te has olvidado de todos los favores que te hizo el Señor? ¿Y que ha usado este ministerio para ello? ¿Por qué endureces tu corazón? Es más, el dinero contigo era tu dinero. Tú podías hacer con tu dinero lo que tú querías, pero la cosa es que soltaste la lengua y empezaste a prometer, ilusionaste a esos predicadores, ilusionaste a esos niños huérfanos, ilusionaste a tu papá y a tu mamá, ilusionaste a esa mujer que te estuvo esperando, que te estuvo aguantando, y ya que agarraste tu dinero, pues se te hizo fácil agarrar otra. Como un caso allá en México, y te lo digo porque fui testigo de un caso. La mujer aguantando año tras año, sosteniendo a los niños para que el marido estuviera internado en una buena universidad. Sale el hombre de la universidad, agarra un buenísimo trabajo, la botó a la mujer, ya que se vio con el dinero y el título. No le has mentido, le dijo el apóstol Pedro a Ananías. No le has mentido a los hombres, sino a Dios le mentiste. Que Dios lo ve todo y lo discierne todo y lo oye todo y ve las intenciones. Pácatelas, cae muerto. Tal vez hoy en día no se caerá muerto físicamente, pero sí espiritualmente. Algo ya no es igual. Ya no tienes esas oraciones que tenías. Ananías ya no iba a tener esas oraciones que tenía de Pedro y los apóstoles. Cayó muerto. Cayó muerto. Ya que cayó muerto y los jóvenes se lo llevan a enterrar, como a las tantas horas viene la mujer y le pregunta el apóstol Pedro: Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. El dinero que le trajo mi marido, eso fue. Le dice: tú te hiciste uno con tu esposo para mentirle a Dios, al Espíritu Santo, no a mí, no a los hombres, porque yo no te necesito, porque el ministerio avanzará sin tu ayuda, con tu ayuda, sin tu ayuda. Si no quieres, el que pierde eres tú, el que me necesitas eres tú. Eres tú el que me necesitas a mí. Eres tú el que necesitas lo de Dios en mi vida. Eres tú, porque Dios te tiene o te tenía para lo que hay de Dios en nuestra vida, te fuera de bendición y avanzaras para tu destino. Te saliste de la jugada, mentiste a Dios, no a los hombres, pácatelas, cayó muerta. También Zafira, la mujer, y dice: ahí están los muchachos que acaban de enterrar a tu marido y ellos mismos te sacarán y te enterrarán. Ahí mismo cayó, y cayó un gran temor. No mientes a los hombres, sino mientes a Dios. El perdedor serás tú, realmente.
Y aquí es devolvernos a Dios. A Dios sea la gloria. Entonces, los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Y aquí vemos cómo Dios es espíritu y Él discierne todo. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. ¿Te fijas? Se puede mentir. Ananías y Zafira creyeron que le podían mentir al apóstol Pedro, pero se toparon que el Espíritu de Dios discierne las intenciones. Y ahí se toparon. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Fíjate. Y más adelante vamos a ver, en lo que te decía en el versículo anterior, vamos a ver que Dios aborrece el orgullo, porque hay personas realmente que se han dado cuenta que la regaron, que ya no es la misma, pero su orgullo no los hace regresar. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es el dinero. Te pesa, pero más te lo quita el diablo, más te lo quitará. Mejor soltar ese orgullo y volver y de reconocer y decir: no, Señor, yo prometí, yo haré, yo prometí, yo cumpliré. ¿Me entiendes? Eso es así. Dice el número 3, te lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjate lo tremendo que es aquí. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que vayamos a hacer, encomendarlo al Señor. Es más, hasta para salir de la casa, orar, encomendarnos al Señor. Cuando regresemos, orar, encomendarnos al Señor. Y fíjate que eso no queda ahí. Fíjate lo tremendo que es. Hay diferentes formas. Aleluya. Gracias, Jesús. Hay diferentes formas de fracasar al encomendar a Dios cualquier cosa que hagamos. Algunos solo encomiendan su trabajo de manera superficial. Dicen su proyecto es para Dios, pero en realidad es para ellos mismos. Otros tienden a dar a Dios el control temporal de sus intereses solo para quitárselo en el momento en que las cosas dejan de marchar de la manera en que la esperaban. Aún así hay otros que encomiendan su tarea por completo a Dios, pero no ponen ningún esfuerzo de su parte. Debemos mantener un balance, confiar en Dios como si todo dependiera de Él, mientras que lo hacemos, trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Nosotros, los predicadores, estamos predicando, estamos dependiendo del Señor, estamos mandando esta palabra y confiando que Dios traerá las almas a su reino. Piense en un esfuerzo específico en el que esté involucrado ahora. Lo ha encomendado al Señor. Fíjate qué tremendo. Y déjame leerte aquí. Oh, aleluya, gracias. Fíjate la palabra encomienda. Encomienda a Jehová. La palabra encomienda viene de la palabra galal. Galal, que es enrollar, rodar, remover. Galal, en Génesis 29:3, se refiere a rodar una piedra de la boca de un pozo. En Josué 5:9, se rueda el oprobio de Egipto sobre Israel. Fíjate qué terrible. En este texto se anima al lector a rodar sus obras al cuidado de Dios. Al encomendar al Señor significa es rodar en totalidad todo, dejarlo en las manos del Señor. Total confianza, descansar en Él, ponerle nuestros proyectos en sus manos y hágase tu voluntad, Señor. Y Él nos guía con su Espíritu Santo. Rodar, en este texto se anima al lector a rodar sus obras al cuidado de Dios.
La imagen es la de un camello que lleva una pesada carga. Cuando hay que remover la carga del camello, el camello se arrodilla y se echa de lado para que éste ruede fuera de sus lomos. ¿Te fijas? La idea de esta palabra galal, rodar, es la de un camello con una pesada carga, que para quitarle la carga, el camello tiene que ponerse en rodillas. Y en videos anteriores yo te he mostrado videos cómo va el camello de rodilla, como el ejemplo que pone Jesús, que la salvación única que existe para los ricos y millonarios es como la del camello, que entren de rodillas, o sea, pura oración, puro quebrantamiento, ayuno, rendimiento al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Es la única manera que especifica Jesús que podrán entrar los ricos de este mundo, los millonarios de este mundo. Entonces, encomienda a Jehová, al Señor, todos tus proyectos y todo, es como esa carga que se cae. ¿Y cuántas veces hemos sentido cargas? Realmente, seamos sinceros, por situaciones, ya sean ministeriales, económicas, financieras, de salud, de algún familiar, qué sé yo, de alguna amistad, cargas. Es rodar esa carga de rodilla, oración, quebranto, ir a la presencia de Dios, y el Espíritu Santo no se hace esperar. También hay otra parte en la Biblia que dice: encomienda al Señor, dice, tus caminos. Pero la otra parte que dice la palabra del Señor es: echa sobre Él tu ansiedad y Él hará. Haced notorias vuestras peticiones al Señor, y la paz del Señor Jesús se descenderá sobre nosotros. Te amo, Espíritu Santo. Cuando hay que remover la carga, el camello se arrodilla y se echa de lado para que éste rueda fuera de su lomo. Varias palabras derivan de Galal. Entre ellas encontramos Galal como ruedo o torbellino, Galil, Galilea, literalmente circuito, distrito, y ya. Gulgolet, Gólgota, Calavera. ¡Wow! Oye, aquí hay una revelación tremenda. También se deriva Gulgolet, que es Gólgota, y no murió nuestro Señor Jesucristo. Y no llevó Él todos nuestros pesares y pecados, iniquidades y cargas en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Enfermedades, todas las enfermedades las llevó sobre de Él. Los pecados, las iniquidades, las rodó allí en el Gólgota, y fueron exterminadas por esa sangre preciosa que derramó. Gracias. Hoy dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo hoy quiero, Padre eterno, yo hoy quiero, Señor, entregar mi vida a ti, y quiero rodar mis cargas, quiero rodar esa pesadez que no aguanto más, esas situaciones intrafamiliares, económicas, financieras, de salud, todo lo que me atormenta. Quiero rodarlo sobre ti. Y hago mío, Señor, que en el Gólgota tú las rodaste y fueron exterminadas por esa sangre que derramaste, Jesús. Mis iniquidades, las de mis padres, las de mis antepasados. Las maldiciones, Señor, generacionales. Las propias por los pecados, por las rebeliones, por las transgresiones. Oh Dios, y las de nuestros padres y antepasados. Llévate toda carga que me agobia, Señor. Esas situaciones, ya sea en la finanza, en la economía, en la salud, la situación que se pueda tener, únete a esta oración y dile: Señor, ruedo, encomiendo, Galal, ruedo sobre ti, Señor Jesús, mis cargas. Vengo a ti, como dice tu palabra: venid a mí, todo el que esté cansado y cargado, que yo lo haré descansar. Gracias, Señor, a ti la gloria.
Oh Jesús, ¿te fijas qué hermoso? Comparte este video. Nuestro canal de YouTube es Ministro Israel Navarro Ibarra. Ahí encuentras toda esta serie desde el primer video hasta este 46 que vamos. Encontrarás momentos de sabiduría, toda la serie. Encontrarás tesoros escondidos. Encontrarás los videos del profeta fino Jeremías Félix, nuestro compañero en el ministerio, que Dios lo está usando poderosamente, que como te he dicho anteriormente, damos toda la gracia y la gloria al Señor, como la gente está a la expectativa de los mensajes que Dios da a través de nuestro hermano Jeremías Félix, que en menos de 24 horas se suben hasta 500 reproducciones. Es algo maravilloso. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria. Y también estos, compártelos, porque son verdades eternas. Y estas verdades las necesita otro. No te quedes con esta verdad. Compártelos en los grupos de WhatsApp. El link de este video, compártelo en los grupos del Facebook, compártelos a tus familiares, amistades, postéaselos, etiquétaselos en su Facebook, en el Instagram, por todos lados. Deja tu comentario aquí abajo, deja tu testimonio, ponle un like, un corazón, un te amo Dios, platícame cómo te ha bendecido aquí en el Facebook, aquí en el YouTube. En el Facebook estamos Israel Navarro Ibarra. Coméntame aquí abajo. Coméntanos, pon tu comentario, porque es de la manera que tú nos ayudas bastante. Y ayudamos juntos a la obra del Señor. Porque al comentar y a dejar tu like, al suscribirte al canal de YouTube y ponerle la campanita de notificaciones, el mismo algoritmo de estas redes sociales lo avientan a otras personas. Y así la palabra de Dios corre y el viento del Espíritu Santo la lleva como la semilla que es la palabra, y no volverá vacía a él, sino que dará el fruto por el cual fue enviada, y que caiga en las tierras buenas. Como la mata, no sé si tú la conoces, el árbol de la amapa, que tiene las tiras de semillas, que en los tiempos de sus semillas, cuando están secas, viene el viento de otoño, ¡fum!, y se lleva las semillas en el viento, volando y volando, porque la semilla tiene una cosita como si fuera un papel, y vuela entre el viento y cae hasta kilómetros, colonias, sectores diferentes. Y allá nace una amapita, una amapa pequeña, un árbol más. Te fijas, con unas flores lilas hermosísimas y otras son amarillas. Es hermoso. Gracias, Señor, a ti la gloria, Señor. El 4, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. El Señor lo ha creado todo con un propósito. Ahí lo vemos. Aún al hombre malvado para el día del castigo. No es que Dios hizo gente mala. No. Se pervirtió la humanidad y amaron malas tinieblas, dice la palabra del Señor. Amaron malas tinieblas. No quisieron de la luz. Oh, no seas tú uno de ellos que ame malas tinieblas. No, dile, Señor, yo quiero de la luz. Yo quiero de Jesús. Yo quiero mi salvación. ¿Sí? Amaron, dice, malas tinieblas. Entonces, pero aún los hechos que hacen esos impíos, obra con propósito para bien, para el pueblo del Señor, para los que aman al Señor y para los propósitos de Dios eternos. Es algo de verdad. Versículo 5. El Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrán su castigo. ¿Te das cuenta de lo que te hablaba anteriormente? Dios no soporta a los orgullosos. Si tú ya te diste cuenta, o ya nos dimos cuenta en realidad que la regamos, que lo hicimos mal, que Dios me indicaba de resolverle la vida a esos predicadores, a ese ministerio, a esos huérfanos, a mis padres, a aquella amistad, a aquel menos afortunado, a aquella viuda, a aquellos desamparados. Si Dios ya me puso y yo, por sacarle cuentas en la cabeza, cerré mi corazón y cayó desaliento, muerte, destrucción, porque el enemigo quita. Tú no le das al Señor,
Tú le mientes a Dios, mira, le cayó muerte a Ananías y Zafira, el enemigo quita. Entonces no te quedes con el orgullo, vuélvete, pide perdón a Dios y vuélvete y di, no, lo que Dios me dijo lo voy a hacer. Lo que yo prometí a esos ministros, lo que yo prometí a ese ministerio, lo que yo prometí a esos huérfanos, lo que yo le prometí a mi madre, a mi padre. Y yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo quiero decirte que en vida pude, en lo que Dios me concedió, bendecir a mi papá y a mi mamá. Lo hice y la presencia de Dios me inundaba tremendamente. Si había la posibilidad para llevarme a un buen restaurante, me lo llevaba a pasear, salía con ellos. Yo, es más, ni salía ni siquiera al mercado si no me llevaba a mi mamá o a mi papá, y me lo llevaba comiendo a besos. No te tengo por qué mentir, Dios está aquí, el Espíritu Santo lo sabe. Y tan solo al platicarlo, mira, siento el baño de la gloria de Dios sobre mí. Hazlo, cumple, sea cumplimiento en lo que se dice, porque no se está ilusionando a los hombres cuando se promete, sino es a Dios. Y más cuando se trata de su obra, de su prédica. Pero también, ¿qué no dice la palabra del Señor? El que da al pobre presta a Jehová, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados. ¿Qué no dice la palabra del Señor? El que da al pobre en el día malo lo librará el Jehová. ¿Te fijas? ¡Qué tremendo! Dice, el Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. También a los narcisistas, aquellos que son los únicos predicadores, aquellos que su ministerio es el único a nivel internacional. Cuidado, porque Elías casi caía en eso, pero el Señor inmediatamente lo sacó. Espérate, no eres el único. Hay 7,000 alrededor del mundo que yo me he guardado, que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que no seas orgulloso, que eres el único que con aquella liberalidad, como aquellas sectas que te platicaba de un principio de ese jovencito morenito que anda defendiendo a su ex pastor, que le hicieron la vida imposible en la iglesia, ahora lo defiende, y que le va a matar a la mujer, al ex pastor, para él casarse con otra, sin importarle si dejó huérfanos a hijos. Qué terrible, qué tremendo. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrá su castigo. 6. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Honrar al Señor. Y esto es tremendo. Gracias, Padre Celestial. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Versículo 7. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Y eso es una realidad, es una verdad. ¿Cuántas veces se ha experimentado que nosotros estamos caminando con el Señor en la coinonía, con el Espíritu Santo? Hasta los enemigos Dios los aleja. A los enemigos Dios los pone en paz. Dios trata con ellos, los ministra, y Dios nos guarda en su lugar oculto. A nosotros y su cerco, a Dios sea toda la gloria. Nos vamos a quedar aquí en el versículo 8, si Dios nos lo permite y sea su voluntad, y Dios por delante y pone todos los medios para el siguiente momentos de sabiduría, que nos quedamos en Proverbios 16, versículo 8, que ahí empezamos en el 8:16 de Proverbios. Para el próximo video, Dios por delante siempre. Entonces, pues bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Si te diste cuenta, en el transcurso de la predicación hicimos oración. ¿Te fijas? Qué hermoso es esto. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones más. Los amamos.